Es abogada. Lo que pasa es que, bueno, ellos están defendiendo un relato que se les cayó. Realmente, yo no sé si le habían ofrecido, evidentemente sí, irse del país. Eso lo cuenta una colega que tiene acceso, ¿no? Eso algo decía como que era de parte de su ser político. Es parte de lo que es justicia, ¿no? O sea, no. Es la justicia la que la está mandando presa. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, que no existan las fotografías humillantes, por supuesto. Eso no tiene ningún tipo de sentido y yo no siento ese tipo de revanchismo y eso que me parece muy bajo. Pero sí creo que ella tiene que no tener privilegios. Me parece que esto está marcando un antes y un después de los que usaron el poder para privilegiarse respecto de para lo que realmente debería usarse el poder, que es para ayudar a los argentinos y para sacar al país adelante. Esto marca un antes y un después al respecto y bueno, el kirchnerismo obviamente no se la banca. Bueno, si me dan un segundito, quiero escuchar a Parrilli, que también está saliendo allí, porque también le quería preguntar a Félix Lonigro por las discusiones técnicas que hay hasta ahora respecto del cumplimiento de la condena. A ver. Uno de ellos, pero en general, de gran parte de la ciudadanía argentina está comprendiendo que es una atrocidad jurídica lo que se hizo. Estos personajes que hoy fingen o creen ser los dueños de la vida y de los bienes y de la libertad de los argentinos, estos tres supremos supuestamente. Uno de ellos, fíjense, ¿no? Es el único ciudadano en la Argentina que es juez de sí mismo. Supo perdonarse así y rechazar una recusación que se le había planteado, ¿no? En la época de los militares había la justicia militar, militares que juzgaban a otros militares. Por lo menos juzgaban a otro. Este se juzga a sí mismo. Y los otros dos que no solamente aceptaron ser designados por decreto, sino que además después aceptaron que otro miembro también entraba por decreto. De manera que el nivel de... Bueno, ahí está. Sí, claro, ninguna duda. Sí, resistencia, la resistencia famosa con aguante. Félix, respecto del cumplimiento, pues recién Camila y ahora nos va a aportar datos muy reveladores de a dónde cómo sería la notificación de Cristina en Comodoro Pi. Es una semana corta. ¿Quedaría efectivamente detenida algunas horas? Todo depende de cómo Gorini encare la ejecución, porque ella en este momento no está notificada de la sentencia. Todo el mundo sabe que está condenada, ella también, pero formalmente no está notificada. Entonces es insólito, está hasta inclusive abierta la posibilidad de que se vaya y demás, pero cuando Gorini le dio 5 días, en realidad es para que ella se presente a notificarse. Y va a ir el último día, seguramente, porque nadie que sabe que la van a meter en prisión va a querer resignar un día de libertad. Recién ahí vamos a saber a dónde la van a enviar. Mientras tanto, es una condenada no notificada que está libre. Ahora, ¿dónde la van a enviar? Ahí está, Camila, entrás vos con tu información. ¿Qué sabés? Porque está guardado bajo 7 llaves, hay como una... Vos dijiste que estaba en una caja fuerte. Una caja, sí, exactamente. ¿Una caja de seguridad? Una caja de seguridad. ¿Puedo hacerte una pregunta? Una pregunta, planta una semilla nada más. ¿Será Gorini el encargado de la ejecución? Bueno, yo ahí escuché, y eso me dirán ustedes que son abogados, o Carolina misma como senadora, que Gorini era el que tenía la potestad, pero que era un cuerpo colegiado y que Basso y Jiménez Uriburu jugaban. Le corresponde a él. Le corresponde. Sí. Pero me pregunto si será él. ¿Y por qué? ¿Quién podría ser? ¿Qué sucede si un juez está de licencia? ¿Pero de quién hablamos? De Gorini. Que tome licencia. Por motivos otros. Bueno, uno de los integrantes del tribunal. Claro. Porque en realidad quien se encarga de ejecutar la sentencia es el tribunal que la emitió. Efectivamente. Y en este caso estamos hablando del presidente del tribunal. Él es el que concretamente... O sea, Gorini, Basso y Jiménez Uriburu. Claro. Sí. Estamos hablando de esos tres. Vamos a ver qué pasa con Gorini. Esa es la semilla. Pero que el plantó un espíritu tanto. de Gorini, para entender por qué la licencia de Gorini sería determinante. El espíritu de Gorini frente a una Cristina que te provoca desde el balcón, que pone los autos en marcha, que corta la calle, que lleva a los altoparlantes con el Avanti Morocha. ¿El espíritu de Gorini cuál sería? ¿Hacérsela más fácil o tomar esta provocación y decir, señora, fije otro domicilio? La realidad es que por el momento por lo menos las señales que ha dado Gorini son en función de que Cristina pueda
hacer actos públicos y hacer política, digamos, ¿no? Nada nos está indicando lo contrario. Ninguna decisión que ha tomado hasta ahora el TOF, ni Gorini, no hay ningún indicio de ello. Te diría que al contrario, han habido algunas señales en función de que Cristina pueda continuar con su actividad, como por ejemplo poder eventualmente utilizar redes sociales y ese tipo de cuestiones, o hablar públicamente. Pero todo esto va a ser parte obviamente de la discusión de la semana que viene, en la que lo primero que va a suceder es, en realidad el jueves va a ser el momento clave en el que Cristina se va a tener que presentar, por ahora se va a tener que presentar en Comodoro Pi. La discusión está en la cuestión política ahora, ¿no? Digo, lo que la justicia perciba sobre la situación política con lo que eventualmente será la marcha que menciona Anabel Fernández Agasti, y después lo que sucederá entre Pi y que posiblemente le dé la domiciliaria, si en el medio va a tener que pasar por un centro de detención. Ahí llegamos al sobre de las 7, que está guardado bajo 7 llaves. Las primeras versiones a mí me indicaban que iba a ser algún lugar de la Federal, era la idea, alguna unidad especial de la Federal. Frente a lo que sucedió hoy, creo que puede haber alguna inclinación hacia que no sea Cavia, que allá en Palermo. Sí, hoy hay una propuesta de 3 decía lugares, que Cavia él lo dejaba medio de lado. Exacto, sí. Bueno, no sé qué otras alternativas se barajan, incluso Ezeiza. A mí me parece que no. ¿Te parece descabellado Ezeiza? Me parece que Ezeiza no. Para llevar un poquito más lejos, ¿no? Toda esta caravana de apoyo a Cristina. No sé. La realidad es que si hoy pongo una ficha, sería una ficha casi a ciegas. Porque justamente la apuesta era inicialmente Cavia, pero los hechos políticos están cambiando un poco esa perspectiva. Y de vuelta, lo que el Ministerio propuso, en realidad ayer a la tarde, fue que el funcionario fue directamente y de forma presencial al TOF. Fueron 3 lugares, según lo que me dicen las fuentes. De esos 3 lugares tendrá que elegir, en principio, Gorini. Sí. ¿Cómo ves? Ahora te doy, Facundo, pero le quería preguntar a Carolina, ¿cómo ves esto de que nosotras, cuando compartimos tantos años también de televisión, como periodistas ambas, estaba todo el principio quizá de la investigación judicial de Cristina, ¿no? Y ya hemos visto, esto es casi un déjà vu, la Cristina que salía al balcón francés, en ese caso como no tenía tanto espacio en Juncal y Uruguay, como si nada pasara. ¿Cómo lo ves vos? Me parece que es parte de la burla hacia las instituciones, hacia el mismo pueblo argentino al que le robó, de la cual estamos bastante acostumbrados ya. Yo creo que además las manifestaciones que se están generando y que la generan para que ella esté mejor, para torcer el brazo a la justicia, no le van a torcer el brazo a la justicia. No, es que ya está, es cosa juzgada. Por eso ya está, es cosa juzgada, pero lo que hacen es perjudicarla. Porque si te pones a pensar lo que decía Cami, a ver, tienen que buscar un lugar en donde esté lo suficientemente alejado del centro de la ciudad y además donde están las condiciones de seguridad. Absolutamente. Claro, ¿Es una totalmente locura Campo de aseguradas. Mayo? ¿Sede de Gendarmería? ¿Es ridículo o es posible? Yo no la veo, pero no la es más intuitivo que no sé, ya a esta altura. ¿Vos cómo estás viendo todo esto, Juan Manuel? Parece que hay, digamos, no pasaron 48 horas y hay mucha efervescencia, hay una parte de catarsis del kirchnerismo. Yo los veía a los senadores, a Parrilli, a Sagasti, en fin, a otros antes hablar. Yo creo que haciendo su catarsis, todavía no se dan cuenta de que esto ya está, de que es un ciclo que se cierra, de que terminó, que hay que tomar las decisiones más acertadas y acá tiene que tener mucha templanza los que están a cargo del servicio penitenciario y los jueces que ejecutan la sentencia para no caer en las trampas que pueda Cristina tentarse del escándalo, en fin, de una serie de cosas y algunos otros que por ahí se puedan tentar desde el otro lado. Acá hay que ser serios, estar tranquilos y saber que esto tarde o temprano termina. Y por ahí ella está contenta porque se ve en la centralidad total hoy de las noticias, pero en el fondo es el final. Se le caerá la ficha. Y hay un capítulo, ahora te doy, Facundo, porque tenías información para aportar, pero yo quería hacer foco también en algo vinculado con la custodia, porque cuando se hablaba del decomiso de los bienes y la imposibilidad que todos creen de recuperar lo que por lo menos se pretende a nivel judicial, porque toda esta gente se ha insolventado, la propia Cristina dándole en vida su patrimonio a los hijos, el Lázaro Báez haciendo un divorcio fraudulento con su ahora ex esposa para preservar también su patrimonio o parte de su patrimonio. Cristina
tiene una custodia desde hace muchísimos años. Se objetó muchas veces la cantidad de dinero que nosotros pagamos para que tenga, creo que son 24 o 25 agentes de su custodia personal como expresidenta. Por supuesto que después del intento de magnicidio, eso se dejó de discutir, ya está bien que se la cuide. Pero ahora, si ella va a tener que tener una consigna en el lugar donde le den la domiciliaria, ¿van a dejar al club de amigos que comanda Diego Carbone para que la custodie? O sea, yo realmente no. Y por lo menos dejemos de gastar nosotros con nuestros bolsillos el pago de los 25 agentes que la cuidan a Cristina y que van con ella para todos lados. Además son dos custodias distintas. Una cosa es la custodia que tiene como expresidente, que es una custodia destinada a protegerla, y otra cosa es la custodia que se le pone para vigilar su prisión domiciliaria, que por el contrario la finalidad no es protegerla, sino controlarla. Claro, vigilarla. Una consigna, no sé, de servicio penitenciario, qué sé yo. No todo reo tiene una custodia personal para justamente aparte no corre controlarla. La mayoría de las personas si tienen domiciliaria, una tobillera que, vaya, sea de paso, se corta con tijera, las tobilleras que se usan en la Argentina, pero no tienen a una prisión con un alcalde. Pero ¿qué riesgo privado, correría de digamos? vida Cristina si estaría recluida en cumplimiento de la condena? O sea, es absurdo. Lo que pasa es que todo eso se evalúa en el ámbito de la ejecución de la condena justamente por los antecedentes. Esta mujer, bueno, fue víctima de un atentado, fue presidente. Se aplica el principio de igualdad de la ley, pero hay que tratar del mismo modo a los que son iguales. Claro. Además, la detención de Cristina Fernández genera una batahola y un escándalo social que no genera con otros detenidos. Entonces, evidentemente, no se los puede tratar exactamente igual. Bueno, ahora voy con los móviles, pero tenías una información, Facundo, que querías... Hay que sumar como dato... Primero una opinión, ¿no? Me parece que se está viendo en Cristina como las etapas de duelo, ¿no? Y estamos en la etapa de negación absoluta de lo que está pasando, que es efectivamente la ausencia de libertad próximamente, ¿no? Y entonces está actuando como si no pasara nada y como si no fuera a estar en pocos días más a perder su libertad ambulatoria. Dicho esto, Gorini no está actuando solo, digamos, no es que es un juez que está solo en su tribunal y definiendo qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer en absoluta soledad. Gorini tiene el apoyo y tiene el respaldo y la colaboración de otros jueces, de jueces de instancias superiores, y está terminando, digamos, de definir qué es lo que va a pasar, y esta decisión no es una decisión que esté tomando pura y exclusivamente con su equipo más cercano. También hay otros jueces que lo están ayudando y de varias instancias. Y te repito, que la idea que tiene el gobierno es cuidar el tránsito de Cristina Kirchner de la libertad a la prisión, pero hay que tener en cuenta lo que va a hacer o lo que quiere hacer el peronismo en ese tránsito. Y a partir de eso que esté pasando, también se van a tomar decisiones en función de lo que quiera hacer el peronismo para, no sé si generar un 17 de octubre, pero algo parecido. O para acompañarla, como dice también el refrán, a la puerta del cementerio. A ver, vamos primero con Nico Edwin a tribunales. Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Estamos en Talcahuano al 550. Si bien la convocatoria era a las 6 de la tarde, desde antes, desde las 5, diferentes agrupaciones se acercan al Palacio de Justicia, enfrente en Plaza Lavalle, convocado por la Cámpora Patria Grande y distintos sindicatos. Van a realizar una vigilia y se van a quedar durante toda la noche. Un acampe, dicen que va a ser pacífico, en contra del fallo a Cristina Fernández de Kirchner, y también hay cánticos más allá del gobierno en contra de la Corte Suprema, de los jueces. Te digo que también acá hay una presencia policial por parte de la ciudad y también por parte de la Policía Federal, pero es distante, no hay un enfrentamiento cara a cara para justamente evitar esa confrontación o esa provocación que pueden interpretar y que se origine alguna situación de conflicto. En la calle Talcahuano en ningún momento cortaron la circulación, también hay fuerzas de seguridad motorizadas que están atentas y dando la vuelta a manzana por si se llega a escalar la violencia, pero por el momento, si bien va llegando banderas y militantes, está transitando de manera pacífica. Gracias, Nico. Bueno, no cortaron el tránsito, discúlpeme, porque son dos gatos locos, ¿no? Dos gatos locos. La permanencia pacífica en tribunales. Y en la casa de Cristina, ¿qué está pasando, Pablo?
La expectativa, Débora, en este caso, ya caída la noche, en este caso con la presencia de Cristina Fernández, militancia que fue mermando en su intensidad, si uno hace un paralelismo, Débora, con respecto a ayer y antes de ayer, martes, miércoles y hoy, hay mucha menos gente. Sí te voy a mostrar algunos carteles, lo que decíamos, ¿no? Que están invadiendo incluso algunas fachadas de otros edificios y ya no el de Cristina Fernández, con los mensajes de proscripción, de Corte Suprema de injusticia y fundamentalmente, ¿no? Hablando de un ataque del Poder Judicial contra la ex vicepresidente. Bueno, estamos atentos entonces a lo que allí suceda, porque, bueno, es este show permanente al que nos ha sometido Cristina. Respecto de la permanencia pacífica que convocaba recién Grabois al Palacio de Tribunales, nos mostraba Nico Edwin que había, bueno, carteles en contra de la Corte Suprema y de la Justicia. A mí también me gustaría decir, porque lo hemos dicho siempre, ¿no? Los que estamos siempre del mismo lado, cuando nosotros hablamos mucho del caso Milani, sobre todo mientras Milani fue jefe del ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, y cuando todas las causas de Milani se cerraron, todas las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, la del soldado Ledo, las causas en La Rioja, las causas en Tucumán, la causa contra Milani por enriquecimiento ilícito, la casa que tenía, ¿se acuerdan ustedes?, en San Isidro. Quedó sobreseído Milani en todas ellas. Y lo dijimos en su momento, así falló la justicia. Y entonces acatamos lo que la justicia ha dicho y el tema quedó terminado. Acá lo mismo, la justicia habló. El tema es que no podés decir que la justicia te gusta o no te gusta de acuerdo que si al que condenan o al que absuelven es más o menos simpatizante. Actuó la justicia y eso es un Estado de Derecho. Y me parece que eso es lo que todavía no entienden, Carolina, ¿no? Algunos. Totalmente, totalmente. No quieren entenderlo. O sea, más que no lo entienden, no quieren entenderlo. Coincido con que están atravesando esa etapa del duelo de negación, pero en una negación tan absurda que queda hasta ridículo. O sea, cuando hay algo que ya está juzgado, le escuchaba a la senadora diciendo, vamos a ver si Cristina va presa. Bueno, va a ir presa, lo vamos a ver. Ya está. Digo, salvo que... Y yo creo que ella está fantaseando con el tema de ir presa el 17 de octubre, volver en algún momento al poder como si fuera una presa política en lugar de una política presa, como es lo que es realmente, ¿no? Reconozcamos que es coherente Cristina Fernández. Nunca ha creído en la justicia. Siempre ha defenestrado al Poder Judicial, siempre ha considerado que es un poder político, que es un partido. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? El partido judicial, Comodoro Pro. Bueno, quería que los elijamos por voto. Por el voto popular, el proyecto de democratización de la justicia. Exactamente. Sí. Pero bueno, es realmente características de narcisista mesiánica, pero es mitómana también. Sí. Es decir, cree sus propias mentiras. ¿Qué información tenés, Cami? Una información, digamos, sobre... Porque recién la escuchaba Carolina decía, ¿salvo qué? Entonces, ¿cuál es el salvo qué? Para que Cristina cumpla, por ejemplo, la condena completa. Y obviamente que la hipótesis del peronismo, principalmente, o de la defensa también, obviamente, es la instancia internacional. Y teniéndole a Félix, le quiero consultar por lo siguiente. La Corte ha sido zigzagueante respecto a, ante un eventual fallo, vamos a suponer un eventual fallo favorable a Cristina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si es de cumplimiento obligatorio o no, está bastante saldado en este momento de que no, de que la Corte puede decidir si revisa o no revisa en función de esa circunstancia. Ahora, Félix, lo que te quiero preguntar es, con la composición actual, es decir, si la Corte cambiara, ¿sí? Yo sé que son muchas hipótesis, pero son hipótesis que hoy se las representa el peronismo. Si la Corte cambiara, se ampliara, sumara miembros, y esos miembros tendrían posiciones distintas sobre lo que fue el fallo Fontevecchia en 2017, por ejemplo, eso podría significar, ¿no? Una eventual revisión. Por supuesto. En el caso Fontevecchia fue el último caso en el que la Corte se pronunció en el sentido de la subsidiariedad de los fallos de la Corte Interamericana. La Corte en ese momento dijo, si aceptáramos que un tribunal internacional es que nos puede revocar nuestras sentencias, sería una cuarta instancia y de alguna manera estaríamos resignando soberanía, de manera tal que la Corte se manifestó ya en cuanto a qué características tiene los fallos de esa Corte, pero por otra parte también es falso identificar, porque hablan de un antecedente en el caso Petro, pero es absolutamente distinto el caso Petro. Petro fue destituido en su momento en Colombia como alcalde de Bogotá
políticamente, por un órgano político. No fue una condena judicial como en este caso. De modo que comparar las cosas que son incomparables lleva a resultados. Sí, es una expresión de deseo, además del kirchnerismo. Y ojo, porque en el Senado, ahora voy a cerrar con eso después con Carolina, porque nos llama Carla Ricciotti, hay, como corresponde, propio de lo que está sucediendo con las vacantes de la Corte, negociaciones entre el ex secretario de Justicia Mena y su actual secretario Amerio, porque bueno, es un tema del que van a tener que empezar a discutir. Tengo entendido que el gobierno quiere llevarlo más allá del año electoral, a propósito de esto que decía Camila, ¿no? Esta Corte de 3 no va a ser lo que se extienda en el tiempo, porque hay 2 vacantes por cubrir y eventualmente la composición distinta de más miembros de la Corte. Carla, ¿qué está pasando en la sede del PJ? Débora, bueno, ya terminó la reunión. El único que queda en el interior de este edificio de Mateu 130 es Máximo Kirchner, que suponemos que no va a hablar, que saldrá por la cochera, por el mismo lugar por donde ingresó hoy a la tarde cuando llegó, antes de que comenzara la reunión. ¿Qué es lo que definieron? Bueno, ustedes los escuchaban, ¿no? A Anabel Fernández Sagasti, a Grabois, que decían, vamos a definir a partir de mañana, porque no tienen nada concreto todavía, es un plan de acción para acompañar a Cristina de acá en más. Y sobre todo el próximo miércoles, si se tiene que presentar definitivamente en Comodoro Pi. ¿Por qué digo lo pongo así como en potencial? Porque dicen que podría todavía estar la instancia de que no sea necesario que se presente en Comodoro Pi y que directamente le den el arresto domiciliario en el lugar que ella pidió, que es por ahora su casa de Constitución. Tienen la esperanza de que no tenga que llegar a Comodoro Pi, de que no tenga que pasar por ninguna alcaldía y que quede definitivamente ahí. Si tiene que ir a Comodoro Pi, dice, vamos a convocar una marcha multitudinaria con banderas argentinas para que toda la ciudadanía, además de todo el movimiento, la acompañen. Pero a partir de mañana, a las 12 del mediodía, van a continuar con reuniones, no solamente con intendentes, sino con todos los sectores que quieran participar y unirse a esta lucha, dicen, a este pedido para que la justicia revierta este fallo, dicen, para que se cumpla la ley y que finalmente se dé marcha atrás con el fallo Carla, de la Corte, cosa que ya es cosa juzgada. Gracias, Carla, totalmente inaceptable, inviable, pero además lo que decía recién Carla Ricciotti, ¿no? Gracias, Carla. Ellos no están coqueteando con la idea de que Cristina no tenga que ser citada a declarar y la notifiquen en su domicilio. Quieren que vaya a Comodoro Pi y es una extorsión esta de vamos a hacer una gran caravana, porque eso es lo que están buscando. Cierro, Carolina, lo que quieras decir. Bueno, en el Senado hay varios proyectos, como bien decían ustedes, respecto de ampliar la Corte. Ahora, por ahora está verde, porque las discusiones que se están dando son solamente informativas. Teníamos una ayer que finalmente se suspendió con lo del fallo de Cristina. Ayer o antes de ayer, ya se me corren los días, con el fallo de Cristina, pero la verdad que por ahora está en verde. Hay proyectos para llevarla a 7, hay proyectos para llevarla a 9, hay proyectos de todos los colores que se te ocurran, para repartir cargos de la Corte entre los diferentes partidos políticos, que a mí no me parece nada bien eso. Pero yo creo, primero hay que concentrarse en integrar la Corte como corresponde con los 2 miembros. Entonces tenemos que esperar a que el gobierno envíe los pliegos de los 2 nuevos jueces. Después se verá si habría que ampliarla o no. Seguramente Félix va a tener una opinión mucho más acabada al respecto. Pero por ahora me parece que hay que concentrarse en completarla. Y después veremos qué pasa, pero no estaría de acuerdo bajo ningún punto de vista en que se repartan los cargos de la Corte Suprema entre los partidos políticos, porque no debería ser un órgano político. Gracias, Carolina. La senadora Carolina Lozada, tengo por lo menos la información que tengo, que por lo menos en el transcurso del año electoral no será así. También a Juan Manuel López, muchísimas gracias, y a Félix Lonigro. Bueno, Cami, Facu, como todos los días, un placer estar con ustedes. Mañana aquí Cristina Pérez y ya Luis Majul, semi-microfoneado, con mucha información para compartir. ¿No sabés qué regalarle a papá? En Frávega encontrás más de 100.000 regalos con hasta 40% de